¿Para qué te saco si siempre haces el ridículo? Las palabras de mi hija me atravesaron como cuchillos en pleno centro de Guadalajara. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia sangre me haría sentir tan pequeña, tan invisible. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Pilar Ortega. Tengo 68 años y vivo en una colonia modesta de Guadalajara, donde el sol de la tarde se cuela por las ventanas de mi pequeña casa como un abrazo tibio de Dios. Cada mañana, antes de que el mundo despierte, me levanto a las 5:30 para rezar el rosario en la mesa de la cocina, donde aún conservo el mantel que bordé hace 40 años, cuando creía que la vida me daría todo lo que le pedía a la Virgen de Guadalupe en mis oraciones. Era un martes cualquiera cuando todo se desmoronó. Hacía calor, de esos que te pegan en la nuca y te recuerdan que octubre en Guadalajara no perdona. Mi hija Jimena había venido a darme una vuelta. Así le dice cuando siente que debe cumplir con su deber de hija, una vez al mes, como quien paga una cuenta pendiente. Caminábamos por el centro, entre esas tiendas elegantes que venden bolsas que cuestan más que mi pensión completa. El aire olía a elote y a escape de los camiones, mezclado con el perfume caro que siempre usa Jimena. Llevaba unos tacones que repiqueteaban contra el pavimento, como un metrónomo que marcaba la prisa de su vida, tan diferente a mis pasos lentos con estos zapatos negros que compré para el funeral de mi Elías, hace 6 meses. Fue entonces cuando la vi, una bolsita preciosa colgada en el aparador de una tienda modesta, de esas que venden artesanías mexicanas auténticas. Era de lona resistente, color beige, con flores bordadas a mano en hilos de colores vivos, rosas, amarillos, azules, como las que usábamos cuando yo era joven y el mundo parecía más simple. El precio decía 89 pesos. La tomé con ternura entre mis manos arrugadas, sintiendo la textura suave de la tela, imaginándome llevándola a la iglesia de San José los domingos, o al mercado de San Juan de Dios cuando fuera a comprar mis verduras. Era hermosa en su sencillez, honesta como las cosas que realmente importan. ¿De verdad vas a comprar esa porquería? El grito de Jimena cortó el aire como una navaja oxidada. Su voz cargada de desprecio hizo que varias personas voltearan a vernos. Estaba parada ahí, con los brazos cruzados, sus ojos entrecerrados como cuando era niña y hacía berrinches. Pero ahora su rabia ya no era de niña. Era algo mucho más cruel. Solo la estoy viendo, mija. Respondí casi en un susurro, tratando de calmar la tormenta que veía formarse en su rostro. Mis dedos temblaron un poco mientras sostenía la bolsa, como si fuera algo prohibido, algo que no tenía derecho a desear. Te lo juro, mamá, contigo es imposible. Nos están mirando. Pareces una mendiga. ¿Para qué te saco si siempre haces el ridículo? Su voz subió de tono, resonando entre las paredes de la calle, rebotando en los edificios coloniales que han visto pasar tantas humillaciones como esta. El mundo se detuvo. Una señora mayor que compraba rebozo en la tienda de al lado me miró con esa expresión que conocía demasiado bien, lástima mezclada con reconocimiento, como si viera en mí el reflejo de su propio miedo de ser tratada así algún día. Un joven que caminaba con su novia bajó la vista, incómodo por presenciar algo tan íntimo y doloroso. Sentí que la tierra me tragaba, que el pavimento caliente de Guadalajara se abría bajo mis pies para esconderme de la vergüenza que me quemaba las mejillas. Solté la bolsa como si fuera carbón encendido. «¿Llevas esos zapatos horribles desde el funeral de papá? ¿No tienes dignidad? ¿Por qué no te mueres ya, mamá? En serio, eres una carga». Las palabras finales cayeron como piedras en un pozo profundo. No hubo eco, no hubo respuesta. Solo el silencio denso del shock y el dolor que se instaló en mi pecho como un puño cerrado que apretaba mi corazón. Esos zapatos negros, esos zapatos que ella llamaba horribles, los había comprado con mis últimos ahorros para despedir dignamente al hombre que me amó durante 42 años. Los había usado solo 2 veces, en el funeral y en la misa de mes. Guardaban el peso de mi luto,
la memoria de caminar detrás del ataúd de Elías, sintiendo que mi vida también se enterraba con él. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé sola hacia la parada del camión. Jimena no me siguió. Escuché sus tacones alejarse en dirección contraria, probablemente hacia su coche del año, hacia su vida perfecta donde yo solo era un recordatorio incómodo de lo que ella quería olvidar, sus orígenes humildes, su madre viuda, su vergüenza por todo lo que no podía cambiar de su pasado. El camión llegó después de 20 minutos que se sintieron como horas. Me subí en silencio, pagué mis 7 pesos y me senté junto a una ventana empañada. Las lágrimas que había contenido empezaron a rodar por mis mejillas mientras Guadalajara pasaba borrosa del otro lado del cristal. Los edificios, los semáforos, la gente en las banquetas. Todo se veía como a través de un filtro de tristeza. Llegué a casa cuando el sol ya se ocultaba detrás de las casas de mi colonia. No encendí las luces. Me senté en la oscuridad de mi sala, abrazada a la almohada que todavía conservaba el olor de Elías. Una mezcla de loción barata, cigarro de vez en cuando, y ese aroma particular que solo tienen las personas que hemos amado toda la vida. En la mesa de la cocina, intocadas, seguían las lentejas que había preparado para ella, su platillo favorito desde niña. Ahora ni el olor la acercaba a mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando todo lo que había hecho por Jimena, cada sacrificio que creí que algún día ella valoraría. Las lágrimas mojaban mi almohada mientras mi mente viajaba por los años, como hojeando un álbum de fotografías que duele mirar pero que no puedes cerrar. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Elías trabajaba doble turno en la maquiladora y yo limpiaba casas en las lomas de Chapultepec para pagar los medicamentos. Durante 2 semanas dormí en una silla junto a su cama del hospital civil, sosteniendo su manita mientras la fiebre la consumía. Le cantaba Las Mañanitas, bajito, para que no se sintiera sola, y le prometía a la Virgen de San Juan de los Lagos que si salvaba a mi niña, yo haría cualquier sacrificio que me pidiera. Mami, no me dejes, me decía con su vocecita quebrada. Nunca te voy a dejar, mi amor. Mamá siempre va a estar aquí, le respondía, sin saber que esas mismas palabras se volverían contra mí 40 años después. Cuando se curó, empeñé los aretes de oro que me había dado mi madre en su lecho de muerte para comprarle una muñeca que había visto en el aparador de una juguetería en el centro. Era una Barbie rubia con vestido rosa, que costaba lo mismo que mi salario de una semana limpiando casas, pero valía la pena ver cómo se le iluminaban los ojos cuando la desarrollé. Gracias, mami. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo, abrazándome tan fuerte que creí que nunca me soltaría. Pero los abrazos se fueron haciendo menos frecuentes conforme creció. Cuando cumplió 15 años, yo tenía 3 trabajos. Además de limpiar casas, vendía tamales en la madrugada afuera de la fábrica donde trabajaba Elías, y por las tardes cuidaba a la señora Esperanza, una viejita con Alzheimer que vivía sola y cuya familia la había abandonado. Con el dinero que juntaba gota a gota, centavo a centavo, le pagué una fiesta de 15 años que toda la colonia recordaría. Renté el salón social de la parroquia de San José, contraté mariachis, mandé hacer un vestido rosa mexicano con bordados dorados que una costurera de la colonia Analco me hizo a plazos durante 6 meses. Hasta conseguí que el padrino de Elías nos prestara su camioneta para que Jimena llegara como una princesa. Esa noche la vi bailar el vals con su papá, radiante como una estrella, mientras yo servía pozole y frijoles charros a los invitados desde la cocina. Mis manos estaban quemadas de tanto cocinar para 150 personas, pero mi corazón estaba lleno viendo cómo todos alababan a mi hija, cómo los muchachos la miraban con admiración. Tu mamá sí que se rifó con esta fiesta, le escuché decir a una de sus amigas. Sí, pero ya era hora. Me lo merezco, respondió Jimena, y yo fingí no haber escuchado esas palabras que me dolieron más que las quemaduras de mis manos. Después vinieron los años de preparatoria. Jimena quería estudiar en una escuela privada porque las públicas eran para nacos. Yo trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche para pagar sus colegiaturas.
Me levantaba cuando todavía estaba oscuro para hacer los tamales, corría a limpiar casas toda la mañana y por las tardes cuidaba a 2 niños mientras sus padres trabajaban. Mis rodillas comenzaron a doler de tanto arrodillarme a tallar pisos. Mis manos se llenaron de callos y cortadas del cloro y los detergentes baratos. Pero cada vez que veía a Jimena llegar con su uniforme bien planchado, con sus libros caros bajo el brazo, sentía que todo el dolor valía la pena. «Mamá, todas mis amigas tienen celular», me dijo un día cuando tenía 17 años. Yo acababa de llegar de trabajar 14 horas seguidas. Tenía los pies hinchados y la espalda destrozada, pero al día siguiente empeñé mi cadena de oro, la única joya que me quedaba de mi madre, para comprarle su primer teléfono móvil. «¿Por qué no tienes iPhone como las demás mamás?», me preguntó cuando llegué a recogerla a una fiesta en Las Lomas, conduciendo la combi destartalada que Elías usaba para trabajar. «Porque las demás mamás no te quieren como yo te quiero», le respondí, pero ella solo rodó los ojos y se hundió en el asiento, avergonzada. Cuando entró a la universidad, las cosas empeoraron. Estudió administración de empresas en una escuela privada que nos costaba la mitad del salario de Elías. Yo seguía con mis trabajos de limpieza, pero ahora también vendía comida en la facultad durante los recreos. Hacía tortas ahogadas, quesadillas y agua fresca que cargaba en una hielera vieja por todos los pasillos de la universidad. Un día llegué temprano y la vi con sus amigos en la cafetería. Se reían de algo, hasta que uno de ellos me señaló. «Oye, Jime, ¿esa no es tu mamá la que vende tortas?». El silencio fue terrible. Jimena volteó. Me vio con mi delantal manchado, mis manos rojizas por el frío de la hielera, mis zapatos gastados. Sus mejillas se pusieron rojas de vergüenza. «No, no la conozco», dijo, y siguió platicando como si yo fuera invisible. Esa tarde, cuando llegó a casa, me reclamó. «¿Por qué tienes que vender comida en mi escuela? ¿No te das cuenta de cómo me pones en ridículo?». Le expliqué que era para pagar sus materiales, sus proyectos, sus salidas con amigos. «Pues consigue otro trabajo, pero lejos de donde yo estudio», me gritó antes de encerrarse en su cuarto. Esa noche lloré en la ducha para que nadie me escuchara. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir, que me ayudara a entender por qué mi hija se avergonzaba tanto de mí. Recé 3 rosarios seguidos, pero las cuentas se resbalaban entre mis dedos mojados por las lágrimas. Cuando se graduó, no me invitó a la ceremonia. «Es solo para familia cercana», me dijo, aunque después me enteré por una vecina que había visto las fotos en Facebook. Jimena sonriendo con sus amigos y sus padres elegantes, todos vestidos como gente rica. Pero el golpe más duro llegó cuando anunció su boda con Aarón, un muchacho de familia acomodada que trabajaba en un banco y tenía coche del año. La boda sería en un salón exclusivo de Zapopan, con banquete para 200 invitados. «¿De dónde vamos a sacar el dinero para eso?», le pregunté a Elías una noche, mientras él fumaba en el patio, cansado después de su turno en la maquiladora. «Ya veremos, Pilar. Es nuestra única hija», me respondió, pero yo vi la preocupación en sus ojos. Vendimos el terreno que habíamos comprado en Tonalá, donde soñábamos construir una casita para nuestro retiro. Era lo único de valor que teníamos, nuestra única esperanza de tener algo propio algún día. Pero lo vendimos sin chistar para darle a Jimena la boda de sus sueños. El día de la ceremonia, yo llevaba un vestido azul marino que había comprado en el mercado de San Juan de Dios y había mandado arreglar para que se viera presentable. Jimena llegó radiante en su vestido de novia que costó más que lo que yo ganaba en 6 meses. Pero cuando me acerqué para felicitarla, me apartó suavemente. «Mamá, mejor siéntate por allá atrás. Es que la familia de Aarón está adelante y, ya sabes». No sabía, pero me senté donde me pidió, en la última fila, viendo a mi única hija casarse desde la distancia, como una extraña que había llegado sin invitación a una fiesta que no era para ella. Después de la boda, las visitas de Jimena se volvieron cada vez más espaciadas y frías. Una vez al mes, si acaso, y siempre con prisa, siempre viendo su teléfono, siempre con esa expresión de fastidio que me partía el alma. Llegaba en su coche nuevo, un Jetta blanco que Aarón le había comprado, y tocaba el claxon desde la calle como si fuera una taxi esperando a un pasajero. «Hola, mamá. ¿Cómo están?»,
Preguntaba sin realmente querer saber la respuesta. Se sentaba en la orilla del sillón, como lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo le ofrecía café, agua fresca de Jamaica, algo de comer, pero siempre decía que tenía prisa. «Jimena, ¿te acuerdas cuando eras chiquita y me ayudabas a hacer tortillas aquí en la cocina?», le pregunté una tarde, tratando de rescatar algún recuerdo bonito entre nosotras. «Ay, mamá, eso era antes. Ya no soy una niña», me respondió sin levantar la vista de su teléfono. Sus uñas largas y pintadas de rojo tocaban la pantalla con rapidez, contestando mensajes que eran más importantes que la conversación con su madre. Los domingos eran los peores. Yo iba sola a misa de 8 en la parroquia de San José. Me sentaba en la tercera banca del lado izquierdo, donde siempre nos sentábamos cuando ella era niña. Durante la homilía, el padre Miguel hablaba sobre el amor familiar, sobre honrar a nuestros padres, y yo sentía como si sus palabras fueran dirigidas directamente a mi corazón herido. «Señor, ayúdame a entender», susurraba durante la consagración, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hija me trata así? Pero el silencio de Dios era ensordecedor. Las velas parpadeaban. El incienso subía hacia el techo de la iglesia, pero yo no sentía ninguna respuesta, ningún consuelo. Después de misa, las otras señoras me saludaban con cariño. Doña Carmen, Doña Rosario, la señora Medina que vivía 2 cuadras de mi casa. Todas preguntaban por Jimena con esa curiosidad mezclada con lástima que caracteriza a las comunidades pequeñas. «¿Y tu hija cómo está, Pilar? ¿Ya te dio nietos?», me preguntaba doña Carmen mientras salíamos de la iglesia. «Está bien, muy ocupada con su trabajo», respondía yo, fingiendo orgullo. No les podía decir que mi propia hija se avergonzaba de presentarme a sus amigos, que evitaba traer a Aarón a la casa porque nuestra pobreza le daba pena. «Qué bueno, mija. Los hijos de ahora están muy ocupados, pero seguro te visita seguido», decía doña Rosario, y yo solo asentía con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Las tardes se me hacían eternas. Elías llegaba cansado de la maquiladora, con las manos manchadas de grasa y la espalda adolorida. Se sentaba en su silla favorita, una de plástico blanco que habíamos comprado en el tianguis de los domingos, y prendía la televisión para ver las noticias. «¿Vino Jimena?», me preguntaba sin mucha esperanza en la voz. «No, pero me habló», mentía yo, porque no quería que él también sintiera el rechazo de nuestra hija. Elías ya tenía suficiente con trabajar 12 horas diarias para mantenernos a flote después de habernos gastado todos los ahorros en la boda. Por las noches, cuando él se quedaba dormido viendo la televisión, yo me arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos en la sala. Era una estampa enmarcada que había comprado en la basílica cuando Jimena era pequeña, durante una peregrinación que hicimos caminando desde Tlaquepaque. «Virgencita linda», le susurraba en la oscuridad, «dame fuerzas para entender a mi hija. Ayúdame a ser mejor madre. Si me estás castigando por algo, dime qué hice mal para poder enmendarlo». Mis rodillas se hundían en el piso frío de mosaico, pero el dolor físico era nada comparado con la angustia que cargaba en el pecho. Una noche de diciembre, 3 años después de la boda, sonó el teléfono. Era tarde. Pasaban de las 10. Elías ya dormía en su silla, roncando suavemente con la televisión prendida. Contesté esperanzada, pensando que tal vez era Jimena llamando para decirnos que vendría a cenar el fin de semana. «Bueno», dije con voz alegre. «Señora Pilar, habla la doctora Hernández del Hospital de Ginecología. Su hija Jimena está aquí. Tuvo una emergencia. El mundo se me vino encima». «¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Dónde está?» «Tuvo un aborto espontáneo. Está estable, pero necesita que venga alguien de la familia». Desperté a Elías a sacudidas. «Vámonos. Jimena está en el hospital». Ni siquiera nos cambiamos de ropa. Yo llevaba mi camisón viejo y una reboza encima. Él sus pants desgastados y una playera con agujeros. Tomamos un taxi porque nuestra combi no arrancaba, gastando dinero que no teníamos, pero sin importarnos nada más que llegar con nuestra hija. La encontramos en una cama del área de urgencias, pálida como un fantasma, con los ojos rojos de tanto llorar.
Aarón estaba parado junto a ella, pero se veía incómodo, como si no supiera qué hacer con sus propias manos. «Mija», le dije acercándome, «¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo?» Ella volteó a verme, y por un momento, solo un momento, vi a mi niña pequeña en sus ojos. La niña que lloraba cuando se lastimaba, y solo yo podía consolarla. Extendió su mano hacia mí, y yo la tomé, sintiendo lo fría que estaba. «Mamá», susurró, «perdí al bebé». Se me partió el corazón, no solo por el bebé que nunca conocería, sino porque me acababa de enterar de que iba a ser abuela por boca de una doctora en un hospital. Mi hija no me había contado que estaba embarazada. Había vivido 3 meses de su embarazo sin incluirme en su felicidad. «¿Por qué no nos dijiste?», le pregunté suavemente, acariciándole la frente como hacía cuando tenía fiebre de niña. «Queríamos estar seguros antes de decirles», respondió Aarón por ella, pero yo vi algo en sus ojos que me dijo que había otra razón, que tal vez no querían que nos emocionáramos, que no querían que formáramos parte de esa etapa de su vida. Me quedé toda la noche en el hospital, durmiendo en una silla de plástico junto a su cama. Elías se fue a trabajar en la madrugada porque no podía faltar, pero yo no me moví de ahí. Le llevé caldo de pollo que hice en la cocina del hospital, le compré jugo de naranja en la tiendita, le acomodé las almohadas. Por 3 días la cuidé como cuando era niña. Le lavé el cabello, la ayudé a bañarse, le llevé su pijama favorita de la casa. Y por 3 días, ella me dejó ser su mamá otra vez. Pero cuando le dieron de alta y llegamos a dejarla a su casa, una casa bonita en una privada de Zapopan, con jardín y cochera para 2 carros, todo volvió a ser como antes. «Gracias, mamá. Ya me siento mejor», me dijo desde la puerta, sin invitarme a pasar. «Te hablo luego». Pasaron 2 meses sin noticias suyas. 2 meses en los que yo rezaba el rosario todos los días pidiendo por su recuperación emocional, por su salud, porque encontrara paz después de su pérdida. Pero cuando finalmente me llamó, no fue para platicarme cómo se sentía o para agradecerme por haber estado con ella en el hospital. «Mamá, necesito que me hagas un favor», me dijo sin preámbulos. «Aarón y yo queremos irnos de vacaciones a Cancún para despejarme. ¿Nos puedes prestar 5,000 pesos? Te los pagamos cuando regresemos». 5,000 pesos. El dinero que Elías y yo habíamos ahorrado centavo por centavo para arreglar el techo que se goteaba cada vez que llovía. El dinero que necesitábamos para comprar las medicinas de Elías, que ya empezaba a tener problemas de presión alta. «Mija, es que ese dinero es para arreglar la casa», le expliqué. «Se nos mete el agua cuando llueve y tu papá está enfermo». «Ay, mamá, siempre tienes una excusa. Olvídalo». Y colgó. Esa noche lloré tanto que Elías se despertó y me encontró hincada frente a la Virgen, con el rosario entre las manos temblorosas. «¿Qué pasa, Pilar? No entiendo qué hice mal, Elías. No entiendo por qué nuestra hija nos trata así. Le di toda mi vida, todo mi amor, y parece que nada fue suficiente». Él se arrodilló junto a mí, con sus rodillas tronando por la edad y el trabajo pesado. «Tal vez Dios nos está probando», me dijo. «Tal vez esto es una prueba de fe». Pero yo empezaba a dudar si Dios realmente escuchaba las oraciones de una vieja como yo, o si simplemente había decidido que ya no valía la pena responderme. El 14 de febrero de 2023, Elías amaneció sin poder respirar bien. Lo encontré en la cocina, sentado en su silla, con la cara morada y las manos temblorosas tratando de alcanzar su inhalador. Sus ojos me buscaron con desesperación, como un niño perdido que busca a su madre. «Pilar», me dijo con la voz entrecortada, creo que esta vez sí es en serio». Llamé a la ambulancia con las manos temblando tanto que casi no podía marcar los números. Mientras esperábamos, me arrodillé junto a él y le tomé la mano. Estaba fría, tan fría que parecía que ya se me estaba yendo. «No te vayas, Elías. Por favor, no me dejes sola», le susurré al oído. «Todavía tenemos mucho por vivir juntos». Él trató de sonreír, pero la sonrisa se le rompió a la mitad. «Cuida a Jimena», me dijo, «aunque ella no lo demuestre. Te necesita». En el hospital civil pasamos 5 días. 5 días en los que yo no me separé de su cama ni un minuto. Dormía en una silla de plástico que me destrozaba la espalda,
Comía lo que las enfermeras me daban de sus propios lonches. Y rezaba el rosario cada hora pidiendo un milagro. Le marqué a Jimena el primer día. Bueno, contestó con voz molesta, como si la hubiera interrumpido en algo muy importante. Jimena, tu papá está muy mal. Está internado en el civil. Necesitas venir. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché que le decía a alguien: «Es mi mamá. Dice que mi papá está enfermo». «¿Qué tan mal está?», preguntó finalmente. «Los doctores dicen que es muy grave, mija. Tiene los pulmones llenos de agua y el corazón muy débil. Por favor, ven». «Ahorita no puedo, mamá. Tengo una junta muy importante con unos clientes japoneses, pero en cuanto termine voy para allá». La junta con los clientes japoneses duró 3 días. 3 días en los que su padre luchaba por cada respiración, mientras ella decidía que su trabajo era más importante que estar junto a él en lo que podrían ser sus últimas horas. El cuarto día, cuando Elías ya tenía tubos por todos lados, y los doctores me habían dicho que se preparara para lo peor, Jimena finalmente apareció. Llegó con Aarón, los dos vestidos elegantes como si vinieran de algún evento social. Ella llevaba tacones altos que resonaban por los pasillos del hospital como martillazos. Se paró junto a la cama, vio a su papá conectado a las máquinas, y lo único que dijo fue: «¿Ya hablaste con el seguro? ¿Va a cubrir todo esto?». No preguntó cómo se sentía. No le tomó la mano. No le dijo que lo amaba. Solo se preocupó por el dinero. «Jimena», le dije suavemente, «háblale. Los doctores dicen que puede escucharnos». «¿Para qué? Está inconsciente», respondió, revisando su teléfono. «¿Cuánto tiempo más va a estar así?». Aarón se quedó parado junto a la ventana, viendo hacia la calle, como si todo lo que estaba pasando en esa habitación no fuera con él. De vez en cuando revisaba su reloj, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Mira, mamá», me dijo Jimena después de estar ahí apenas 20 minutos. «Ya vine, ya lo vi. Pero no puedo quedarme toda la noche aquí. Tengo compromisos. Cuando pase algo, me hablas». Se fueron. Se fueron y dejaron a Elías luchando por su vida mientras yo me quedaba sola otra vez. Como siempre, cuidando lo que más amábamos. Esa noche, a las 3 de la mañana, Elías abrió los ojos. Me vio sentada junto a él, con mi rosario en las manos, y trató de sonreír. «Pilar», murmuró con voz casi inaudible, «ven acá». Me acerqué y puso su mano sobre la mía. Sus dedos estaban helados, pero su apretón todavía tenía fuerza. «En el ropero», me susurró, «detrás de mis camisas, hay una caja. Es para ti, solo para ti. Prométeme que la vas a abrir cuando te sientas más sola que nunca». «No hables así, Elías. Te vas a poner bien. Prométemelo», insistió, apretándome la mano con desesperación. «Te lo prometo», le dije, aunque no entendía de qué me estaba hablando. Él cerró los ojos y volvió a quedarse quieto. 2 horas después, las máquinas comenzaron a pitar de esa manera que todas las esposas de hombres enfermos aprendemos a temer. Los doctores llegaron corriendo, me sacaron de la habitación, y yo me quedé parada en el pasillo viendo cómo luchaban por salvarlo. A las 6 de la mañana, el doctor Ramírez salió con esa expresión que no necesitaba palabras. «Lo siento mucho, señora Pilar. Hicimos todo lo que pudimos». El mundo se detuvo. 42 años de matrimonio, de levantarnos juntos cada día, de enfrentar la pobreza tomados de la mano, de criar a nuestra hija con tanto amor, se acabaron en un hospital que olía a desinfectante y muerte. Llamé a Jimena llorando. «Se murió tu papá», fue lo único que pude decir antes de que la voz se me quebrara completamente. «¿Cuándo?», preguntó con una voz extrañamente controlada. «Hace 1 hora, en el hospital. Estaba solo conmigo». «Bueno», dijo después de un silencio largo, «ahorita vamos para allá. Tenemos que hacer los trámites». Los trámites. Esa fue su primera preocupación. No el dolor por la pérdida de su padre, no consolar a su madre que acababa de quedarse viuda. Los trámites. Llegó 3 horas después con una carpeta llena de papeles y una expresión de eficiencia que me heló la sangre. Mientras yo lloraba sobre el cuerpo de mi esposo, ella hablaba por teléfono con funerarias, comparando precios, regateando como si estuviera comprando verduras en el mercado. «El más barato está en 800 pesos.
me dijo colgando el teléfono. Pero no incluye flores ni música. ¿Tienes ese dinero? ¿Tenía el dinero? Habíamos gastado hasta el último peso en los medicamentos de Elías, en los estudios médicos, en las consultas con especialistas que nos dieron esperanza falsa a cambio de nuestros ahorros. No sé, mija. Tendría que ver... Ay, mamá, siempre lo mismo. Bueno, yo me hago cargo, pero después me pagas. Después me pagas. Como si el funeral de su propio padre fuera un préstamo que su madre tenía que devolverle. El día del entierro llovía. Una lluvia fina y constante que empapaba hasta los huesos y hacía que el cementerio se viera más gris y triste de lo normal. Había poca gente. Algunos compañeros de trabajo de Elías, las señoras de la iglesia, 2 o 3 vecinos de la colonia. Jimena llegó con un vestido negro elegante y tacones que se hundían en la tierra húmeda. Se paró junto a la tumba con los brazos cruzados, viendo su teléfono cada 5 minutos. Cuando el padre Miguel comenzó a rezar el responso, ella suspiró con impaciencia, como si la ceremonia fuera demasiado larga para su agenda ocupada. Yo lloraba sosteniendo una foto de Elías que había tomado en nuestro aniversario número 40. En la foto estaba sonriendo, con su camisa blanca que yo le había planchado esa mañana, feliz porque habíamos logrado llegar juntos hasta ahí, a pesar de todas las dificultades. Cuando terminó la ceremonia, cuando echaron la tierra sobre el ataúd y la gente comenzó a irse, Jimena se acercó a mí. «Mamá, necesitamos hablar de cosas prácticas», me dijo. «¿Dónde están los papeles de la casa? ¿Hay algún seguro de vida? ¿Dinero guardado en algún lado?» Mi esposo llevaba enterrado 5 minutos, y ella ya estaba haciendo inventario de lo que podía heredar. «No sé de nada de eso, mija. Tu papá se encargaba de esos asuntos. Pues tendremos que revisar todo. No te puedes quedar en esa casa tan grande tú sola. Además, va a ser muy caro mantenerla. Casa grande. Nuestra casita de 2 recámaras. Un baño, sala comedor y cocina pequeña. Casa grande para alguien que vivía en una residencia en Zapopan, supongo». Esa noche regresé a mi casa vacía. Todo olía a Elías, su loción barata en el baño, sus cigarros en la cocina, su presencia en cada rincón donde había vivido por más de una década. Me senté en su silla favorita y lloré hasta que ya no me salieron más lágrimas. Fue entonces que recordé sus palabras en el hospital, la caja detrás de sus camisas. Me levanté como sonámbula y fui al ropero. Moví sus camisas de trabajo, sus 2 camisas buenas que solo usaba para ir a misa, y ahí estaba, una caja de zapatos amarrada con un listón rojo. Adentro había cartas, documentos y algo que me dejó sin respiración. Las escrituras de una casa en Ciudad de México y los papeles de una cuenta de banco que nunca supe que existía. Mis manos temblaron cuando abrí el sobre amarillo que estaba pegado en la tapa interior de la caja. Era una carta escrita con la letra cuidadosa de Elías, en una hoja de cuaderno que reconocí porque era del mismo blog donde anotaba las cuentas de la casa. Mi querida Pilar, si estás leyendo esto, es porque Dios ya me llamó a su lado, y tú te has quedado sola con nuestra hija. Perdóname por guardarte este secreto durante tanto tiempo, pero quería protegerte del dolor de saber cómo realmente nos ve Jimena. Durante todos estos años trabajé de noche en la maquiladora, pero también tuve un segundo trabajo que nunca te conté. Don Aurelio Mendoza, el dueño de la constructora donde trabajaba los fines de semana, no tenía hijos. Yo le cuidaba sus propiedades, le llevaba los pagos de rentas, le hacía mandados. Cuando se murió hace 3 años, me dejó una casa y algo de dinero. Todo está a tu nombre desde entonces. Ve al Banco Santander de la sucursal Centro. Pregunta por el señor Rodríguez. Lleva esta carta y tu credencial. El dinero es para que nunca tengas que pedirle nada a nadie, especialmente a nuestra hija. Te amo, Pilar. Fuiste la mejor esposa y madre que un hombre podría pedir. Ahora cuídate tú también. Elías. Lloré leyendo cada palabra, sintiendo su voz en mi mente, imaginando cómo había escrito esta carta en secreto, probablemente de noche cuando yo dormía, preparándose para el día en que ya no estuviera para protegerme. Al día siguiente, temblando de nervios, fui al banco. El señor Rodríguez era un hombre mayor, de cabello blanco y expresión amable,
que me recibió en su oficina con respeto genuino. Señora Ortega, me dijo revisando los documentos. Su esposo fue una persona excepcional. Don Aurelio me contó muchas veces lo honrado que era Elías, cómo nunca faltó un peso en las cuentas que manejaba. Me mostró la pantalla de su computadora. El saldo me quitó la respiración. 847,000 pesos mexicanos. Casi 1,000,000 de pesos que mi marido había ahorrado en secreto durante años, trabajando doble turno para que yo nunca pasara necesidades. También está la propiedad, continuó el señor Rodríguez, mostrándome más papeles. Una casa en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Actualmente está rentada. Los inquilinos pagan 22,000 pesos mensuales que se depositan automáticamente a esta cuenta. 22,000 pesos al mes. Más dinero del que Elías y yo habíamos ganado juntos en nuestra vida. Mi esposo me había convertido en una mujer acomodada y yo no sabía nada. ¿Todo esto es realmente mío?, pregunté, todavía sin creerlo. Todo, señora Ortega. Su esposo se aseguró de que todo estuviera perfectamente legal y a su nombre. Regresé a casa caminando como en las nubes. Por primera vez en meses, desde la muerte de Elías, sentí algo parecido a la paz. No era solo el dinero, era saber que mi marido me había amado tanto que trabajó en silencio para asegurar mi futuro. Pero esa paz se rompió 3 días después, cuando Jimena llegó a la casa con una carpeta llena de papeles y una expresión decidida que no me gustó nada. «Mamá, ya investigué todo», me anunció entrando sin saludar, con Aarón detrás de ella cargando una laptop. «Esta casa no está a tu nombre. Papá nunca hizo testamento. Legalmente, como soy su única hija, me corresponde la mitad de todo». Se sentó en la mesa de la cocina y abrió su carpeta como si fuera una ejecutiva importante cerrando un negocio. «Mira, ya hablé con un abogado. Si vendemos la casa, podemos sacar como 800,000 pesos. Te doy 400,000 y con eso te puedes comprar un departamentito en alguna unidad habitacional. Vas a estar más cómoda, sin preocuparte por el mantenimiento de esta casa tan vieja». Aarón abrió su laptop y comenzó a mostrarme fotos de departamentos pequeños en la periferia de Guadalajara. Cajitas de cerillo en edificios grises, sin jardín, sin el patio donde Elías cultivaba sus tomates y donde yo colgaba la ropa al sol. «¿Ya viste este?», me dijo señalando la pantalla. «Está en Tlajomulco. Tiene un dormitorio, sala-comedor y cocina integral. Cuesta 380,000. Te sobrarían 20,000 para los gastos de la mudanza». «Jimena», le dije suavemente, «esta casa es mi hogar. Aquí naciste tú. Aquí vivimos siempre. Ay, mamá, no seas sentimental. Las casas son inversiones, no museos. Además, ¿qué vas a hacer tú sola aquí? Ya estás grande. Necesitas algo más práctico». Aarón asintió con esa expresión de superioridad que siempre ponía cuando hablaba conmigo. «Pilar, nosotros estamos pensando en tu bienestar. En un departamento nuevo vas a tener menos gastos, menos preocupaciones». «¿Y ustedes qué van a hacer con su parte?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Pues nosotros queremos invertir en un negocio», respondió Jimena sin pena. «Aarón tiene la oportunidad de asociarse con unos inversionistas japoneses. Es una oportunidad única. Los mismos japoneses por los que había perdido los últimos días con su papá moribundo. Los mismos clientes que habían sido más importantes que despedirse de Elías. «Mira, mamá», continuó Jimena con esa voz condescendiente que usaba cuando quería convencerme de algo. «Yo sé que tú no entiendes de negocios, pero nosotros sí. Si nos das tu parte también, en 2 años te triplicamos el dinero. Es como una inversión familiar. ¿Mi parte también?». La sangre se me heló en las venas. «Sí, bueno, tú ya no tienes gastos grandes. Con tu pensión de viuda te alcanza para vivir. Nosotros podríamos administrarte el dinero, darte una mensualidad, y así todos ganamos». Una mensualidad. Mi propia hija quería ponerme a sueldo con el dinero de la casa donde había criado, donde había amado a su padre durante décadas, donde estaban enterrados todos mis recuerdos. Aarón cerró la laptop con un golpe seco. «Pilar, vamos a necesitar que firmes estos papeles», me dijo extendiendo unos documentos. «Es para poder poner la casa en venta. El notario ya revisó todo.
Solo necesitamos tu firma. Miré los papeles sin entender la letra pequeña, pero entendiendo perfectamente lo que significaban. El fin de mi hogar, el fin de mi independencia, el principio de una vida viviendo de las migajas que mis hijos quisieran darme. No voy a firmar, les dije con una voz más firme de la que esperaba tener. ¿Cómo que no? Jimena se puso roja de coraje. Mamá, no seas terca. Es por tu propio bien. He dicho que no. Mira, vieja. Aarón perdió la paciencia y me habló con el desprecio que siempre había escondido detrás de sonrisas falsas. No te estamos pidiendo permiso. Legalmente podemos obligarte. Es mejor que cooperes por las buenas. Aarón, le dije mirándolo directo a los ojos, te voy a pedir que no me hables así en mi propia casa. ¿Tu casa? Se rió con crueldad. Esta no es tu casa, Pilar. Esta casa es de la familia Ortega, y Jimena es la única Ortega que queda. Las palabras me dolieron más que una bofetada. En una frase me había borrado 42 años de matrimonio. Me había dicho que yo no pertenecía a la familia que había construido con su esposo. Jimena no dijo nada para defenderme. Se quedó callada, viendo cómo su marido me insultaba en mi propia cocina, en la mesa donde había preparado miles de comidas para ella. Váyanse de mi casa, les dije levantándome de la silla. Ahora, no nos vamos hasta que firmes, insistió Aarón. He dicho que se vayan. Ahora. Mi grito los sorprendió. Era la primera vez en mi vida que le gritaba a alguien en esa casa, la primera vez que defendía mi territorio como una leona protegiendo su guarida. Estás cometiendo un error, mamá, me dijo Jimena antes de irse. Vas a terminar rogándonos que te ayudemos. Se fueron dejando los papeles sobre la mesa, como si creyeran que yo iba a cambiar de opinión durante la noche, como si creyeran que era tan débil que terminaría cediendo a su chantaje. Esa noche, después de quemar los papeles en el patio trasero de mi casa, saqué otra vez la carta de Elías y la leí completa. Al final había una postdata que no había visto antes. PD, si alguna vez Jimena te trata mal, si alguna vez sientes que no te respeta, recuerda que tienes el poder de vivir con dignidad. El dinero no es para comprar su amor, Pilar. Es para que nunca tengas que tolerarle sus desprecios. Mi marido había sabido. Había sabido exactamente cómo era nuestra hija, y había trabajado en secreto para darme la libertad de no tener que soportar sus humillaciones. Por primera vez desde su muerte, sonreí. Los días que siguieron fueron extraños. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía miedo de enfrentar el futuro. Cada mañana me levantaba, y después de rezar mis oraciones, revisaba los documentos que Elías me había dejado. Los tocaba como si fueran cartas de amor, porque eso eran. La última demostración de amor de un hombre que trabajó en silencio para protegerme. Fui al mercado de San Juan de Dios, y por primera vez en años, no comparé precios. Compré la carne que quería, las verduras más frescas. Incluso me di el lujo de llevar flores para adornar la mesa de la cocina. El dinero estaba ahí, en mi cuenta, esperando a que lo usara para vivir dignamente. Doña Carmen, mi vecina, se sorprendió cuando me vio llegar con tantas bolsas. «Ay, Pilar, ¿hubo alguna ocasión especial?», me preguntó desde su ventana. «Sí, doña Carmen», le respondí con una sonrisa que me salía del alma. «La ocasión especial es que estoy viva y tengo derecho a comer bien». Pero mi paz duró poco. Una semana después, Jimena regresó con refuerzos. Llegó acompañada no solo de Aarón, sino también de un hombre joven vestido de traje que se presentó como licenciado Morales, especialista en derecho familiar. «Mamá», me dijo Jimena con esa voz dulce que usaba cuando quería manipularme, «trajimos al licenciado para que te explique cuáles son tus derechos. No queremos que te sientas confundida». El licenciado se sentó en mi sala como si fuera suya. Abrió un portafolios de cuero negro y sacó más papeles. Habló durante media hora usando palabras que no entendía. Usufructo, patrimonio familiar, legítima herencia. Pero el mensaje era claro. Según él, Jimena tenía derecho legal a la mitad de todo lo que Elías había dejado. «Verá, señora Pilar», me explicó con condescendencia, «la ley mexicana protege los derechos hereditarios de los hijos. Aunque su esposo no haya hecho testamento, su hija tiene derecho a reclamar la mitad de los bienes gananciales». «Pero la casa está a mi nombre», le dije,
recordando lo que el señor Rodríguez me había explicado en el banco. Sí, pero fue adquirida durante el matrimonio, respondió el licenciado consultando sus papeles. Eso la convierte en bien ganancial, sujeto a división hereditaria. Jimena sonrió con esa expresión de triunfo que ponía cuando conseguía lo que quería. ¿Ves, mamá? No te estamos robando nada. Solo estamos pidiendo lo que nos corresponde por ley. Aarón se recargó en el respaldo de su silla, cruzó los brazos y me miró con desprecio. Pilar, ya no tienes escapatoria. Puedes hacer esto por las buenas o por las malas, pero al final vas a tener que cooperar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No mi espíritu, sino mi paciencia, mi tolerancia hacia el abuso, mi disposición a ser pisoteada en mi propia casa por gente que debería amarme y protegerme. Me levanté de mi silla y fui al librero donde guardaba mi Biblia. Era una Biblia vieja, con las páginas amarillentas y algunas anotaciones que había hecho a lo largo de los años. La abrí en la página que había marcado esa mañana durante mis oraciones. Licenciado, le dije con voz calmada, antes de que sigamos hablando de leyes, ¿me permite leerle algo? El hombre se veía confundido, pero asintió. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Leí en voz alta. Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Cerré la Biblia y miré directamente a Jimena. Dime, hija, ¿crees que me has honrado? ¿Crees que me has obedecido en el Señor? Su cara se puso roja. Ay, mamá, no vengas con cosas de la iglesia. Esto es un asunto legal, no religioso. Para mí no hay diferencia, le respondí. Dios ve todo lo que hacemos, especialmente cómo tratamos a nuestros padres. El licenciado tosió incómodamente. Señora Pilar, entiendo que esto sea emotivo, pero las leyes civiles son independientes de las creencias religiosas. ¿Sabe qué, licenciado? Lo interrumpí. Tengo 68 años. He trabajado desde los 14. He criado a esta mujer. Señalé a Jimena. Con amor, sacrificio y dedicación. Le di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Y ahora ustedes llegan a mi casa, donde mi esposo se murió hace 2 meses, a decirme que tengo que dividir lo poco que me dejó para que su marido pueda hacer negocios con japoneses. La voz se me quebró un poco, pero continué. He estado orando mucho desde que Elías murió. Le he pedido a Dios que me dé sabiduría para entender por qué mi única hija me trata como si fuera su enemiga. Y esta mañana, durante la misa, entendí. Me acerqué a la ventana y señalé hacia la calle. ¿Ven esa casa de enfrente? Ahí vive la señora Medina. Tiene 90 años y 3 hijos. Los 3 se pelean por ver quién la cuida, quién la lleva al doctor, quién le hace la comida. Se pelean por amarla, no por robarle. Volteé hacia ellos. Y aquí están ustedes, peleándose por quitarme lo que mi marido me dejó para que no pasara necesidades en mi vejez. Jimena se levantó furiosa. Ya basta de dramatismo. Solo queremos lo que es justo. ¿Justo? Grité. Y mi propia voz me sorprendió. ¿Es justo que no vinieras a ver a tu padre cuando estaba muriendo porque tenías una junta? ¿Es justo que en su funeral solo preguntaras por el dinero? ¿Es justo que me hayas dicho en la calle que ojalá me muriera? El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Yo no dije eso, murmuró Jimena. Pero sus ojos evitaron los míos. Sí lo dijiste. En el centro de Guadalajara, delante de toda la gente, me dijiste que era una carga, que por qué no me moría ya. Aarón se levantó también. Mira, vieja, ya nos cansamos de tus lloriqueos. Si no firmas por las buenas, te vamos a demandar. Y créeme que vamos a ganar. Fue entonces cuando saqué mi última carta. Fui a mi recámara y regresé con una carpeta que había preparado esa mañana. Antes de que me demanden, les dije, deberían saber algunas cosas. Abrí la carpeta y saqué documentos del banco. Esta casa, efectivamente, está a mi nombre. Pero no es la única propiedad que poseo. Sus caras cambiaron. Vi la curiosidad mezclada con codicia en los ojos de Aarón. También soy dueña de una casa en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte. Está rentada en 22,000 pesos mensuales. Jimena se sentó lentamente, como si las piernas no la sostuvieran.
Y tengo una cuenta bancaria con 847,000 pesos que su padre ahorró trabajando de noche durante años. Dinero que ustedes nunca supieron que existía. El licenciado se enderezó en su silla, claramente interesado. Pero lo más importante, continué, disfrutando por primera vez en meses la expresión de shock en sus caras, es que todo, absolutamente todo, está legalmente a mi nombre. Su padre se aseguró de eso antes de morir. Saqué los documentos del banco y se los mostré. Así que sí, pueden demandarme por esta casita de 2 recámaras. Pueden llevarse la mitad de una casa, que vale 800,000 pesos. Pero el resto, los 2 millones de pesos en propiedades y dinero, esos se quedan conmigo. Aarón arrebató los papeles de mis manos y los revisó con desesperación. Su cara pasó de la arrogancia a la incredulidad, y de ahí a la furia. Esto no puede ser legal, murmuró. ¿Desde cuándo tienes todo esto? Desde hace 3 años. Mentí sin pestañear. Desde que su padre decidió que era hora de asegurar mi futuro, porque ya se había dado cuenta de cómo me trataba mi propia hija. Jimena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia por verse vencida. Mamá, nosotros solo queríamos ayudarte, balbuceó. No, le dije con firmeza. Ustedes querían mi dinero. Hay una diferencia muy grande. El licenciado guardó sus papeles en silencio. Su trabajo ahí había terminado, y no de la manera que esperaba. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Les pregunté mientras se preparaban para irse. Que si hubieran venido a decirme, mamá, necesitamos ayuda, si hubieran venido con respeto, con amor, probablemente les habría dado todo lo que quisieran, pero vinieron como buitres a dividir los huesos antes de que el cuerpo estuviera frío. Se fueron sin decir adiós. Aarón azotó la puerta con tanta fuerza que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio que sigue a las tormentas. Pero por primera vez en meses, era un silencio pacífico. Era el silencio de quien ha peleado la buena batalla y ha ganado. La semana después de la confrontación fue como despertar de una pesadilla que había durado años. Por primera vez desde la muerte de Elías, me levanté sin esa opresión en el pecho que me acompañaba desde que abría los ojos. El sol entraba por las ventanas de mi cocina con una luz diferente, más cálida, como si Dios mismo hubiera decidido iluminar esta nueva etapa de mi vida. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 68 años. Viajar sola. Siempre había soñado con conocer la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Pero Elías nunca había tenido vacaciones y Jimena siempre decía que esos viajes eran para viejitas sin nada mejor que hacer. Compré mi boleto de autobús primera clase. Primera clase, yo que siempre había viajado en los asientos más baratos. Y me fui 3 días a la capital. Me hospedé en un hotel cerca de la villa, modesto pero limpio, donde todas las mañanas me despertaba el sonido de los peregrinos cantando las mañanitas a la Virgen. El primer día que entré a la Basílica Nueva, me quebré. Ahí estaba ella, la morenita del Tepeyac, en su ayate sagrado, y yo me arrodillé en las escaleras mecánicas que te llevan frente a la imagen, y lloré como no había llorado desde el funeral de Elías. Pero estas no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud, de liberación, de sentirme por primera vez en años verdaderamente amada y protegida. Virgencita, le susurré, gracias por darme fuerzas para defenderme. Gracias por el amor de Elías que me sigue cuidando desde el cielo. Y gracias por enseñarme que tengo valor, que merezco respeto, que tu Hijo Jesús murió también por mujeres como yo. Esa noche, en mi cuarto del hotel, llamé por primera vez en mi vida a un número que había encontrado en un volante de la iglesia, un grupo de oración para viudas. Se reunían todos los jueves en la parroquia de San José, y por teléfono, una señora llamada Esperanza me invitó con tanto cariño que acepté sin dudar. Aquí todas hemos pasado por lo mismo, hermana, me dijo con una voz que sonaba como miel. El Señor nos junta para que no caminemos solas este camino. Cuando regresé a Guadalajara, me arreglé con especial cuidado para ir al grupo. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de Jimena, pero esta vez me lo puse con orgullo. Me peiné con esmero, me puse los aretes de perlas que había empeñado tantas veces,
y que por fin pude recuperar definitivamente, y caminé hacia la iglesia con la cabeza en alto. El salón estaba lleno de mujeres de mi edad, algunas mayores, algunas más jóvenes, pero todas con esa expresión serena que viene de haber peleado batallas difíciles y haber salido victoriosas. Esperanza resultó ser una mujer menuda, de ojos vivaces, que me recibió con un abrazo que olía a agua de rosas y a canela. «Bienvenida, hermana Pilar», me dijo. «Aquí vas a encontrar lo que todas necesitamos. Otras mujeres que entienden lo que es empezar de nuevo cuando creíamos que la vida ya se había terminado». Esa tarde compartí mi historia por primera vez. Les conté sobre Elías, sobre Jimena, sobre los años de humillaciones y la revelación final de que mi esposo me había dejado protegida. Cuando terminé, hubo un silencio respetuoso, y después una por una comenzaron a hablar. Esperanza había criado sola a 5 hijos después de que su marido las abandonó para irse con una mujer más joven. Ahora tenía una tienda de artesanías y ninguno de sus hijos le faltaba el respeto. Doña Lourdes había trabajado 30 años limpiando oficinas para mantener a un hijo drogadicto que le robaba hasta el último peso. Un día decidió cambiar las cerraduras de su casa y decirle que no regresara hasta que estuviera limpio. El hijo se rehabilitó y ahora le agradece haberlo obligado a tocar fondo. Carmen había vivido 40 años con un esposo alcohólico que la golpeaba. El día que él murió, en lugar de luto, sintió libertad. Ahora daba clases de costura a mujeres jóvenes y vivía en paz. ¿Saben qué aprendí?, me dijo Carmen mientras tomábamos café después de la reunión. Aprendí que Dios no nos manda sufrimientos para castigarnos. Nos manda pruebas para fortalecernos. Y cuando estamos fuertes, podemos ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón. Regresé a casa esa noche con una sensación de propósito que no había sentido en años. Tenía dinero, tenía salud, tenía experiencia en el sufrimiento y conocimiento de la sanación. ¿Qué iba a hacer con todo eso? La respuesta llegó sola. A la semana siguiente, doña Carmen, mi vecina de enfrente, me tocó la puerta llorando. «Pilar, ¿me puedes hacer un favor? Mi nuera me corrió de la casa. Dice que ya estoy muy vieja para cuidar a los niños y que nada más estorbo». Sin pensarlo 2 veces, la instalé en mi cuarto de huéspedes. Le dije que se quedara el tiempo que necesitara, que mi casa era su casa. Esa noche cenamos juntas, vimos la telenovela, y por primera vez en meses mi casa se sintió viva otra vez. Pero doña Carmen no fue la única. La noticia de que yo ayudaba a señoras abandonadas por sus familias se corrió por la colonia como agua. Llegó doña Refugio, cuyo hijo se había ido a Estados Unidos y la había dejado sola sin dinero para sus medicinas. Llegó la señora Inés, que vivía con una nuera que la trataba como sirvienta sin sueldo. En 2 meses, mi casa se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sus propias familias habían desechado como basura. Yo pagaba la comida, las medicinas, los servicios, y ellas aportaban compañía, historias, risas, y esa sabiduría que solo dan los años vividos con dignidad. Una tarde, mientras preparábamos cena entre todas, doña Carmen hacía sus tamales famosos, la señora Inés sus enchiladas rojas, y yo mi pozole de los domingos. Alguien tocó la puerta. Era Jimena. Estaba parada en el umbral de mi casa con una expresión que no le había visto nunca. Humildad mezclada con desesperación. Ya no llevaba su ropa elegante ni sus tacones altos. Vestía unos jeans desgastados y una blusa sencilla, y tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. Las señoras se fueron discretamente a sus cuartos, entendiendo sin palabras que esto era algo privado entre madre e hija. Jimena se sentó en la orilla del sillón, igual que hacía cuando venía de visita, pero esta vez no era arrogancia lo que la mantenía tensa, sino nerviosismo. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó, y por primera vez en años pareció realmente interesada en la respuesta. «Bien», le dije simplemente. «¿Y tú?». Se mordió el labio inferior, igual que hacía cuando era niña y había hecho alguna travesura. «Aarón me dejó», dijo finalmente. Se fue con su secretaria. Dice que yo soy una mujer amargada, que nunca estoy contenta con nada, que siempre estoy peleando por dinero. No sentí ni satisfacción ni pena.
Solo una tristeza cansada por una hija que había perdido tanto tiempo persiguiendo cosas equivocadas. Lo siento, le dije. Y era verdad. Perdí mi trabajo también, continuó. El negocio con los japoneses nunca se dio. Aarón se llevó todos mis ahorros para invertir y ahora no tengo nada. Tuve que vender el coche. Tuve que dejar el departamento en Zapopan. Se quedó callada un momento, viendo sus manos. Estoy viviendo con una amiga, pero solo por unas semanas. Después, no sé qué voy a hacer. La miré. Esta mujer de 42 años que había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi razón de vivir durante tanto tiempo. Vi en ella no a la mujer cruel que me había lastimado, sino a la niña asustada que había corrido hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Jimena, le dije suavemente, ¿por qué vienes a contarme esto? Ella alzó los ojos y vi lágrimas que parecían genuinas, porque me di cuenta de que la única persona que nunca me ha fallado, la única que siempre ha estado ahí sin pedir nada a cambio, fuiste tú. Y yo te traté como basura. Las palabras colgaron en el aire entre nosotras como un puente frágil sobre un abismo profundo. No vengo a pedirte dinero, continuó rápidamente. Solo vengo a pedirte perdón y a decirte que me da mucho orgullo ver cómo has convertido esta casa en un hogar para señoras que necesitan cariño. Doña Carmen me contó lo que haces por ellas. Sentí como si Jesús mismo hubiera puesto las palabras en mi boca cuando le dije, el perdón ya lo tienes, mija. Lo tuviste desde el momento en que me lastimaste por primera vez. Las madres perdonamos porque es lo que hace el amor. Ella rompió a llorar entonces, llorando como no había llorado desde que era niña. Pero el respeto, continué, ese tienes que ganártelo otra vez. Día a día, con acciones, no con palabras. ¿Cómo? Han pasado 8 meses desde esa conversación con Jimena, y mientras escribo estas líneas en mi cocina, rodeada del aroma del café de olla que doña Carmen prepara cada mañana, siento una paz que jamás pensé que volvería a experimentar. Es temprano, las 6 de la mañana, y el sol entra por las ventanas iluminando las flores que ahora adornan cada rincón de mi casa. Jimena volvió, no a vivir conmigo, porque ambas entendimos que eso no sería bueno para ninguna de las dos, pero sí a ser parte de mi vida de una manera que nunca había sido antes. Como una hija adulta que respeta a su madre. Consiguió trabajo en una papelería cerca del centro, un trabajo sencillo que le paga lo suficiente para rentar un cuartito en la colonia Santa Tere. No es la vida de lujos que tenía con Aarón, pero es una vida honesta. Viene a visitarme todos los domingos después de misa, y ahora cuando llega, no toca el claxon desde la calle. Se baja de su camión, camina hasta la puerta, y toca con respeto. «Buenos días, mamá», me dice ahora cuando entra, y me da un beso en la mejilla que sabe a sinceridad. Ya no revisa su teléfono mientras hablamos. Ya no se sienta en la orilla del sillón lista para huir. Se acomoda en la mesa de la cocina y me pregunta cómo ha estado mi semana, cómo están las señoras que viven conmigo, si necesito ayuda con algo. La semana pasada me trajo un regalo, una bolsa tejida a mano, parecida a aquella que yo quería comprar en el centro de Guadalajara el día que todo cambió. Era de color beige con flores bordadas en hilos de colores vivos, como las que a mí me gustan. La vi en el mercado y me acordé de aquella vez. Me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Me acordé de lo fea que fui contigo. Sé que una bolsa no borra lo que hice, pero quería que supieras que ahora entiendo por qué la querías. La bolsa está colgada en mi ropero, junto a la ropa que ahora me compro sin miedo, sin pedir perdón por querer verme bonita a los 68 años, porque he aprendido que la dignidad no es un lujo, es un derecho que Dios nos da desde el momento en que nacemos. Mi casa se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Ya no solo refugio a señoras abandonadas por sus familias. También llegan nietos que buscan consejos que sus abuelas no les pueden dar porque están peleados con ellas. Mujeres jóvenes que necesitan escuchar historias de mujeres que sobrevivieron a maridos difíciles. Hijas que quieren aprender a cocinar los platillos que sus madres ya no les enseñan porque están demasiado ocupadas compitiendo con ellas. Los jueves, mi sala se llena para el grupo de oración que ahora coordino yo. Tenemos 20 mujeres fijas y a veces llegan hasta 30.
rezamos el rosario, leemos la Biblia, pero sobre todo, nos escuchamos unas a otras sin juzgar, sin aconsejar cuando no nos piden consejo, solo estando presentes en el dolor y en la alegría de nuestras hermanas. Esperanza, que me invitó al primer grupo, ahora es mi comadre del alma. Fue ella quien me ayudó a entender que todo lo que había pasado con Jimena no era castigo divino, sino preparación para algo más grande. Dios nunca desperdicia nuestro dolor, hermana, me dijo una tarde mientras preparábamos tamales para una señora que acababa de enviudar. Cada lágrima que lloraste por tu hija, cada noche que te dormiste sintiendo que no valías nada, cada humillación que aguantaste en silencio, todo eso te estaba preparando para entender el corazón de otras mujeres que están pasando por lo mismo. Y tenía razón. Cuando doña Refugio llegó a mi casa llorando porque su hijo le había gritado que era un estorbo, yo supe exactamente qué decirle porque había estado en ese mismo lugar. Cuando la señora Inés me contó que su nuera la trataba como sirvienta, yo entendí su dolor en las entrañas porque lo había vivido en carne propia. El dinero que Elías me dejó ya no se queda guardado en el banco acumulando intereses. Lo uso para lo que él hubiera querido, para que ninguna mujer tenga que aguantar maltrato por necesidad económica. He ayudado a 4 señoras a poner pequeños negocios. Doña Carmen vende tamales los fines de semana, la señora Inés hace altares para 15 años y bodas. Doña Lourdes borda manteles por encargo, y doña Refugio cuida niños de madres que trabajan. Todas me pagan renta simbólica, lo suficiente para que se sientan útiles e independientes, pero no tanto como para que les quite el sueño. Y con esa renta y los dividendos de mi casa de la Ciudad de México, mantengo esta casa que se ha convertido en un faro de esperanza para mujeres que creían que sus vidas ya habían terminado. Los domingos, después de misa, mi mesa se llena de gente. Jimena viene con sus nuevos amigos del trabajo, gente sencilla y trabajadora que la han recibido sin preguntarle por su pasado. Las señoras de la casa cocinan sus especialidades. A veces llegan los nietos de doña Carmen desde Tijuana, o los hijos rehabilitados de doña Lourdes, o las amigas del grupo de oración con sus familias. Mi cocina, que antes estaba vacía y silenciosa, ahora vibra con conversaciones en 3 idiomas diferentes, porque también llegan las señoras centroamericanas que trabajan cuidando ancianos en el barrio, y se llena del humo aromático de tortillas hechas a mano y del hervor de frijoles de olla que nunca se acaban. La semana pasada, mientras todos comíamos en el patio bajo el árbol de guayaba que Elías plantó hace 20 años, Jimena se acercó a mí y me susurró al oído: «Mamá, sé que ya es muy tarde para decirte esto, pero quiero que sepas que ahora entiendo por qué papá te amaba tanto. Eres la mujer más fuerte que conozco». No le respondí con palabras, solo la abracé, y en ese abrazo pusieron todo el amor que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que ella estuviera lista para recibirlo. Por las noches, cuando mi casa se queda en silencio y todas mis huéspedes se van a dormir, yo me siento en mi silla favorita, la misma donde Elías se sentaba a ver las noticias, y platico con él como si siguiera aquí. «¿Viste cómo resultaron las cosas, mi amor?», le digo viendo su fotografía en la mesita de la sala. «Tenías razón cuando me dijiste que iba a encontrar la manera de ser feliz sin ti». No sabía que la felicidad no vendría de Jimena reconociendo su error, sino de mí reconociendo mi valor. A veces siento que me responde en el viento que mueve las cortinas, o en el olor a roces que entra por la ventana de la cocina, o en la sensación de paz que me llena el pecho cuando veo a una de mis señoras sonreír después de haber llegado aquí con el corazón roto. Esta mañana, mientras rezaba mis oraciones antes de que las demás despertaran, recordé el versículo que el padre Miguel leyó el domingo pasado: «Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios». Y entendí que hasta el dolor más profundo, hasta la traición más cruel, hasta la humillación más injusta, pueden convertirse en bendición si sabemos entregarlas a las manos de Dios. Mi vida no terminó a los 68 años cuando perdí a mi esposo y descubrí cómo me veía mi hija. Mi vida comenzó de nuevo, más rica, más plena, más llena de propósito de lo que jamás había sido cuando la vivía solo para otros. Ahora la vivo para mí, para Dios, y para todas las mujeres que necesitan saber que nunca es demasiado tarde para defenderse,
para valorarse, para decir no a quien las trata mal, aunque sea su propia familia. Esta tarde voy a ir al mercado de San Juan de Dios y voy a comprar la mejor carne, las verduras más frescas. Y también voy a comprarme una blusa nueva que vi la semana pasada, no porque la necesite, sino porque tengo derecho a verme bonita, porque soy hija de Dios, porque mi valor no lo determina cuánto dinero gasto o dejo de gastar, sino el hecho de que fui creada por las manos del Altísimo. Y esta noche, cuando mis señoras y yo nos sentemos a cenar lo que cocinamos entre todas, voy a dar gracias por cada lágrima que derramé, por cada desprecio que aguanté, por cada momento en que creí que no valía nada, porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta esta mesa llena de amor, hasta esta casa llena de risas, hasta esta vida que vale la pena vivir. Tal vez tú que escuchas esta historia has pasado por algo parecido. Tal vez alguien que debería amarte te ha hecho sentir pequeña, insignificante, como una carga. Si es así, quiero que sepas algo. Dios no hace basura. Dios no crea personas desechables. El mismo amor que sintió cuando creó las estrellas y las montañas, lo sintió cuando te creó a ti. ¿Has vivido alguna vez el desprecio de quienes más deberían amarte? ¿Has encontrado en la fe y en la oración la fuerza para defenderte y valorarte? Me gustaría mucho que me contaras en los comentarios cómo tu fe te ha ayudado a salir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete a este canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque hay muchas mujeres, muchos hombres también, que en este momento se sienten como yo me sentía antes, sin valor, sin voz, sin esperanza. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén. Después de escuchar la hermosa historia de Pilar y su transformación a través del amor de Dios, siento en mi corazón que debemos elevar juntos una oración por ella, por todas las madres que han sufrido el desprecio de sus hijos, y por cada persona que en este momento se siente olvidada o menospreciada por quienes más debería amar. Acompáñenme en esta oración desde sus hogares, cerrando los ojos y abriendo el corazón para que el Señor Jesús toque cada herida y restaure cada alma quebrantada. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud por la historia de nuestra hermana Pilar, porque en su dolor y en su victoria vemos tu mano poderosa obrando. Señor Jesús, tú conoces el corazón de cada madre que escucha estas palabras, cada padre que ha dado todo por sus hijos y ha recibido desprecio a cambio. Tú sabes lo que duele ser tratado como una carga por aquellos que llevamos en el vientre, que criamos con amor, que sacrificamos nuestros sueños para darles un futuro mejor. Padre Santo, en este momento queremos presentarte a todas las madres que están llorando en silencio, que se levantan cada mañana con el alma partida porque sus propios hijos las han rechazado. Toca sus corazones, Señor, y dales la fortaleza que le diste a Pilar. Ayúdalas a entender que su valor no depende del reconocimiento de sus hijos, sino del amor infinito que tú tienes por ellas. Que sepan que son princesas de tu reino, hijas del Rey de Reyes, y que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Jesús, tú que honraste a tu Madre María aún desde la cruz, enséñales a nuestros hijos el mandamiento sagrado de honrar a sus padres. Ablanda los corazones endurecidos por el orgullo, por la codicia, por la ingratitud, que como Jimena puedan ver el daño que han causado y tengan el valor de pedir perdón, no solo con palabras, sino con acciones que demuestren un verdadero cambio de corazón. Padre, por todas las abuelas que cuidan nietos mientras sus propios hijos las critican, por todas las madres que trabajan hasta el cansancio para ayudar a hijos ingratos, por todas las mujeres que han dado su vida entera por su familia y ahora se sienten desechadas como basura, pedimos tu intervención divina. Dale a cada una la sabiduría de Pilar para saber cuándo decir no, para entender que el amor verdadero a veces requiere límites firmes, y que no es falta de amor cristiano defender la propia dignidad. Señor Jesús, así como sorprendiste a Pilar con la herencia secreta que su esposo Elías le dejó,
Sorprende tú también a cada persona que escucha esta oración con bendiciones inesperadas. Muéstrales que cuando una puerta se cierra por la crueldad humana, tú abres ventanas de oportunidades que jamás imaginaron, que encuentren, como Pilar, su propósito renovado en ayudar a otros que están pasando por el mismo dolor. Padre Celestial, fortalece a cada viuda que se siente perdida sin su compañero de toda la vida. Dales la certeza de que el amor verdadero trasciende la muerte. Que los buenos esposos como Elías siguen cuidando a sus esposas desde el cielo, intercediendo ante tu trono por su bienestar y su felicidad. Que sientan esa presencia amorosa en el viento suave, en el perfume de las flores, en la paz que llega después de la tormenta. Jesús, transforma el dolor de cada madre herida en fortaleza para ayudar a otras madres. Que sus lágrimas no hayan sido en vano, sino semillas de compasión que florezcan en ministerios de restauración. Úsalas, Señor, como usaste a Pilar, para crear hogares de refugio donde las almas quebrantadas encuentren sanidad, donde los corazones destrozados aprendan a amar otra vez, donde las mujeres que se creían inútiles descubran su valor infinito en tus ojos. Padre Santo, bendice abundantemente a cada hijo que después de escuchar esta historia, sienta convicción en su corazón y decida llamar a su madre para pedirle perdón. Bendice a cada nuera que comprenda que debe honrar a la mujer que dio a luz y crió al hombre que ella ama. Bendice a cada yerno que entienda que debe respetar y cuidar a los padres de su esposa como si fueran los suyos propios. Señor Jesús, te pedimos especialmente por cada persona mayor que se siente sola, abandonada, olvidada por una sociedad que solo valora la juventud y la productividad. Recuérdales que para ti cada arruga es una medalla de honor, cada cana es una corona de sabiduría, cada año vivido es un testimonio de tu fidelidad. Que encuentren en grupos de oración, en comunidades de fe, en obras de servicio, la familia espiritual que tal vez la familia biológica no les está dando. Amado Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre cada hogar representado en esta audiencia. Que donde hay división, haya reconciliación, donde hay orgullo, haya humildad, donde hay ingratitud, haya reconocimiento, donde hay desprecio, haya honra. Que las historias como la de Pilar se multipliquen no por el sufrimiento, sino por la restauración, no por el abandono, sino por el reencuentro del amor familiar verdadero. Padre, te pedimos por todos los que han perdido la esperanza de que sus relaciones familiares puedan sanar. Dales la fe de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza. Que sepan que para ti no hay corazón tan duro que no puedas ablandar. No hay relación tan rota que no puedas restaurar. No hay herida tan profunda que tu amor no pueda sanar completamente. Señor Jesús, que esta historia de Pilar sea una semilla de esperanza plantada en terreno fértil, que produzca frutos de reconciliación, de respeto renovado hacia nuestros mayores, de valoración hacia el sacrificio que los padres hacen por sus hijos, que inspire a una nueva generación a honrar a quienes les dieron la vida, y a la generación mayor a mantenerse firmes en su dignidad sin perder nunca la capacidad de perdonar. Finalmente, Padre Celestial, te damos gracias por el testimonio de vida de Pilar, por mostrarnos que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar propósito, para vivir con dignidad. Te damos gracias por recordarnos que somos tus hijos amados, que tenemos valor infinito ante tus ojos, y que tu amor nunca falla, aunque fallen los amores humanos. Bendice, Señor, a cada persona que ha escuchado esta historia y ha sentido tu toque sanador en su corazón. Guárdalos en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Dales fuerzas para enfrentar cada nuevo día. Y rodéalos de tu amor, que nunca los abandonará. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.